importancia de la ciencia y la técnica en este contexto que nosotros tenemos, iniciando en estos días, en este caso justamente las ciencias sociales, que son el primer objetivo de todo frente antipopular como el que estamos viviendo ahora. Entonces es importante dar cuenta de qué conocimientos producen la historia científica. En primer lugar, ambos son graduados de la carrera de historia, lo cual es también un honor para nuestra carrera. Se están formando, están concluyendo sus trabajos finales de doctorado en antropología. Por ahí todavía está más cerca de presentar la tesis, antes está un paso antes, pero ambos son muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales. Queremos incorporarlo a la carrera de historia o de antropología en algún momento también. Por ahí ya lo tenemos a Javier como con un contrato, pero bueno, sería en algún momento poder transformar eso en un cargo efectivo. Así que eso también forma parte, digamos, porque es por lo que decidimos hacer y lo que sabemos hacer como investigadores, como docentes, por lo que estamos preparados. Así que le voy a ceder la palabra a Ángel, que tiene su trabajo sobre un enfoque más etnográfico y también cómo responde una ciencia que se está construyendo acá en la región y que es la antropología social. ¿Okay? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La idea de este trabajo es el resultado de un artículo que en este momento estoy tratando de ver dónde lo publico. Y bueno, también es una versión más ampliada, ¿no? La idea es analizar el momento de constitución de la antropología social como disciplina en Argentina en el contexto del desarrollo de las ciencias sociales también en Argentina, su proceso de profesionalización e institucionalización, y ver también en cierta medida los espacios sociales y la constitución de campos en los cuales las distintas trayectorias de los cultores de esas disciplinas fueron desarrollando, sobre todo en un contexto tan convulso como fueron la década de los 60 y 70, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar. En primer lugar, es importante hacer un análisis de contexto, ¿no? De qué estaba pasando en el mundo y en Argentina en aquellos años. Como lo pueden ver en la diapositiva, a nivel internacional comienza a consolidarse un proceso de transformación radical en la estructura de los procesos de trabajo, es decir, en muchas ramas importantes de la economía empieza a desplazarse el régimen manufacturero y se empieza a generalizar la gran industria. Esto obviamente genera procesos de protesta social, de crisis en los países más importantes del mundo occidental, que derivan en un ciclo o un auge de las luchas sociales en todo Occidente, ¿no? El mayo del 68, la lucha antibélica en los Estados Unidos y sobre todo importantes huelgas que se van desarrollando hacia finales de los 60 y al comienzo de los 70 que están marcando, digamos, un proceso de crisis orgánica, como diría Gramsci, en todo el mundo occidental. Obviamente Argentina no fue la excepción, tuvo su propio mayo del 68 precisamente en 1969 con el Cordobazo, ¿no? También se estaba asistiendo como prolegómeno a esa transformación en los procesos de trabajo, el advenimiento también de una crisis general económica, digamos, que va hasta allá, digamos, hacia 1972 y 1973 y que, como veremos, va a tener su efecto en el proceso liguista o la experiencia liguista, ¿no? Porque el proceso de depreciación de muchos de los productos primarios, como prolegómeno o también como efecto de esa crisis, va a ser central para poder comprender las lógicas en las cuales se va a desarrollar la lucha social, ¿no? Bien. También se asistió a nivel internacional al proceso de consolidación de los procesos revolucionarios que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Cubana, las distintas experiencias de liberación nacional en África y en Asia, logran consolidar, cerrar el problema de la construcción del poder y asentarse en el poder del Estado, lo que al mismo tiempo
se constituyen un acicate para los distintos movimientos sociales y revolucionarios que se estaban dando en distintos países de Occidente. Obviamente, la Revolución Cubana fue el gran catalizador, una de las grandes inspiraciones que tuvo el proceso revolucionario en Argentina en aquellos años, ¿no? Y a nivel nacional, podemos encontrarnos, digamos, con un contexto denominado, digamos, como también de crisis orgánica en términos de Gramsci, pero con especificidades particulares. En primer lugar, estamos en la etapa de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, ¿no? Que tuvo que desarrollar determinadas tareas económicas y sociales. En primer lugar, las tareas económicas es consolidar el proceso, digamos, de industrialización por sustitución de importaciones, que consistía fundamentalmente en permitir al capital extranjero, sobre todo capital medio fragmentado u obsoleto, poder obtener plusvalías extraordinarias en Argentina, al mismo tiempo que tenía que desarrollar tareas sociales que consistían fundamentalmente en un desarme de las organizaciones de la clase obrera. Obviamente, en un contexto en donde el régimen manufacturero era el dominante en la gran industria, y sobre todo en los grandes centros urbanos en Argentina, generaba que la clase obrera aún tuviera un poder importante en sus manos, y obviamente eso generó también una crisis importante a nivel político y social, ¿no? También, bueno, como ya lo había mencionado, surge una fuerza social revolucionaria a partir del Cordobazo, como lo señala la literatura especializada. Esta fuerza social revolucionaria empieza a delinear un programa de transformación social que en términos generales se orientaba sobre todo a partir de desarrollar lo que ya en 1958 había desarrollado el sindicalismo peronista en los congresos, digamos, de La Falda y Huerta Grande, que se constituye como el programa de liberación nacional, ¿no? Que obviamente va a terminar generando sus propias particularidades en el contexto que estamos hablando, y al mismo tiempo una fractura al interior de la propia fuerza social revolucionaria, como se produce a partir del retorno democrático en 1973 con el llamado retorno de Perón, que fractura, digamos, a esa fuerza social revolucionaria en dos polos: quienes militaban el retorno de Perón y se sumaron al gobierno, y quienes pretendieron desarrollar el proceso revolucionario hacia otras vías, ¿no? Y obviamente todo este proceso está asignado por, ya sea en momentos de reflujo, pero de ofensiva, de un proceso generalizado de contrarrevolución y represión, ¿no? Ya desde la dictadura de 1955 se empieza a delinear, digamos, un programa de represión interna a partir de la identificación de un enemigo interno, el plan CONINT, es decir, hay una política de Estado que antecede a la última dictadura cívico-militar de represión, digamos, del movimiento obrero, que empieza a agudizarse a partir de 1973 con la aparición de organismos paraestatales como la AAA, y obviamente a partir de 1975 con la intervención directa en la represión interna de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bien. Es importante también entender el proceso que se da al mismo tiempo en las ciencias sociales, ¿no? En todo el periodo que va de 1955 a comienzos de la década de 1970, es un proceso de desarrollo y profesionalización de las ciencias sociales en Argentina. Se empiezan a producir, digamos, lo que la literatura también denomina profesionalización o aparición de un capital objetivado en diplomas, es decir, empiezan a crecer las carreras, empiezan a crearse universidades que construyen y alimentan programas de grado en ciencias sociales, aparecen institutos de investigación privados que se dedican a la investigación, y fue una etapa de gran desarrollo para la economía y para la sociología, ¿no? Pero al mismo tiempo, como lo pueden ver en la diapositiva, aparece una especie de rezago
para las ciencias antropológicas. Es decir, si bien el Departamento de Ciencias Antropológicas se crea en 1958 en la Universidad de Buenos Aires, por la propia particularidad de la construcción del campo de la antropología en Argentina, que siempre estuvo vinculada, sobre todo en el movimiento previo a 1958, es decir, a la creación de la carrera, en la UBA, tenía un vínculo más ligado a las humanidades, a el campo del folclore, que al de las ciencias sociales. Entonces, para muchos antropólogos que comenzaban a estudiar a finales de los 50 y a principios de los 60 y que veían ese desarrollo acelerado de las ciencias sociales en el campo de la sociología y de la economía, se encontraban en cierta medida extranjeros con su propia disciplina, ¿no? Una disciplina que cultivaba esa vieja tradición de la etnología, del folclore y de la arqueología histórica, y un campo laboral que les exigía otro tipo de saberes para poder desempeñarse, ¿no? Entonces, tibiamente va apareciendo la antropología social a partir de iniciativas meramente individuales que al mismo tiempo ya estaban mostrando los posibles campos de inserción para esta disciplina, ¿no? En 1957 y 1958, Esther Hermite, una de las primeras antropólogas sociales, que se formó afuera, en la Universidad de Chicago, bajo la estela, digamos, de Julian Pitt Rivers, ¿no? Ya había desarrollado trabajos de campo en Catamarca, desde este enfoque, en el Valle de Santa María en 1957, bajo esta gran idea, importada también de la Academia Norteamericana, de los estudios de área, ¿no? Donde confluían en un mismo espacio geográfico economistas, politólogos, sociólogos y antropólogos para tratar de brindar una caracterización general de la región en concreto, ¿no? Y para 1966, la única posibilidad de estudiar antropología social, antes de que Esther Hermite tome en sus manos un curso de etnografía americana en la UBA, era un seminario dictado por Ralph Peels, un antropólogo norteamericano, como materia optativa de la carrera de sociología. Entonces, el único contacto que tenía un estudiante de antropología con algo así como la antropología social, que tampoco se sabía muy bien qué era en aquel contexto, venía de la mano de este seminario optativo de la carrera de sociología, ¿no? También, sobre todo cuando empiezan a surgir los primeros graduados y mientras se va agudizando el conflicto social y se va complejizando aún más el campo político, sobre todo dentro del campo revolucionario y popular, como se entendía, digamos, en aquel momento, los primeros pasos de la antropología social van a estar tramados por esta dialéctica entre el desarrollo económico, es decir, trabajar en proyectos de desarrollo en dependencias del Estado, haciendo investigaciones con el INTA, con el Consejo Federal de Inversiones, trabajando en la CONADE, y al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Desarrollo, ¿no? Y al mismo tiempo, las propias trayectorias ilustran este vínculo con el campo político, con el campo revolucionario, con el campo de la transformación social. Entonces, la antropología social se va a delinear básicamente o rápidamente hacia el final de la década de los 60 en dos formas de entenderla. Una antropología social comprometida, ¿no?, con el proceso de transformación social, y una antropología social que, si bien tenía su propia concepción respecto al cambio social y a la transformación, decidía que el punto de partida de la acción política tenía que ser la investigación basada en el trabajo de campo, sobre todo etnográfico, y a partir de esa experiencia de trabajo de campo y de investigación sistemática, poder pensar, digamos, propuestas o formas de intervención para la transformación social, ¿no? Fundamentalmente, lo que va a ocurrir es que la idea más generalizada de la antropología social que van a entender, digamos, en primer lugar, quienes estudiaban ciencias antropológicas en aquel momento, pero sobre todo sociólogos, historiadores, etcétera, va a ser esta antropología social comprometida, ¿no?, tal como era practicada sobre todo por su mayor exponente, Eduardo Menéndez, ¿no? De hecho, hay una revista muy famosa de aquella época, Antropología del Tercer Mundo, donde no solo publicaban estos antropólogos comprometidos, sino también sociólogos, historiadores, entre otros
jóvenes profesionales de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué pasaba también con las izquierdas, ¿no? Desde 1955 también, así como se desarrollan las ciencias sociales, se profesionaliza el campo para las ciencias sociales, también se asiste a un proceso de crecimiento de las organizaciones y de las orientaciones políticas, con el surgimiento de nuevas corrientes que hasta ese momento no eran, no estaban desarrolladas en el campo ya complejo de la izquierda argentina, ¿no? Por ejemplo, el maoísmo, que es una escisión del Partido Comunista Argentino, el guevarismo, ¿no? Surgido, digamos, bajo las lecciones que sacan, digamos, de determinados militantes y grupos de jóvenes estudiantes de la Revolución Cubana, ¿no? La izquierda nacional, que surge también al interior del trotskismo, que abreva también en el Partido Comunista Argentino y que va a empezar a construir su propio programa de transformación social, y ya para comienzos de la década del 70, como una escisión de la izquierda nacional, el socialismo revolucionario, que era una corriente denominada así por sus padres, digamos, por una categoría nativa, digamos, como se suele decir en la antropología, de las propias izquierdas, ¿no? Que van a hacer un balance de toda la historia de la izquierda argentina y van a empezar a proponer otro programa y otra orientación teórico-práctica para la transformación social, ¿no? También en este contexto se reactualizan problemas clásicos de los programas, digamos, de la izquierda argentina y también de la izquierda mundial, que se actualizaban en función de la coyuntura del momento, ¿no? El debate sobre el sujeto revolucionario, es decir, quién es el sujeto que debe dirigir la fuerza política para la transformación social. La cuestión agraria, es decir, si el campo está desarrollado o no, si hay que fomentar la expropiación de los campesinos o hay que desarrollar una acción política donde el campesinado sea el centro de la cuestión. Si Argentina, en ese momento también se da el debate sobre los modos de producción en América Latina, ¿no? Si Argentina expresaba una formación social, sobre todo en el campo, de caracteres feudales o capitalistas, ¿no? Y bueno, todas estas discusiones estaban dando fundamentalmente puntos, digamos, para la intervención política, ¿no? Y sobre todo los debates en torno a la dependencia y el imperialismo, que también están relacionados a esta orientación general de la liberación nacional, ¿no? También surgen también nuevos debates estratégicos, ¿no? Es decir, una vez que tenemos la caracterización de la coyuntura, de las tareas que hay que realizar, ¿cuál es la estrategia más potente para poder transformar la realidad? Y fundamentalmente se van a delinear en tres grandes estrategias, ¿no? La vía insurreccional, soviética clásica, ¿no? Fundamentalmente llevada adelante por el trotskismo, en aquel momento política obrera, la armada, ¿no? El foquismo y la guerrilla urbana como el método por antonomasia para poder transformar la realidad, y una estrategia de profundización de las instituciones democráticas o bien de alianza con la burguesía nacional más progresiva, como se entendía en aquel momento, que estaba siendo, digamos, liderada sobre todo por quienes habían participado, digamos, del gobierno de Cámpora y posteriormente de Perón. Bueno, este es un breve pantallazo, digamos, de qué estaba pasando también con las izquierdas en aquel momento. La experiencia liguista, desde mi punto de vista, fue para esta historia, digamos, ¿no? Un doble campo de disputa, ¿no? En primer lugar, porque fue el escenario en donde aparecía el sujeto revolucionario que, sobre todo, las organizaciones maoístas veían como quien tenía que liderar el proceso revolucionario. Aparecía un campesino que se organizaba, que discutía de política, que hacía acciones tanto institucionales, pero sobre todo acciones directas, ¿no? Y sobre todo apareció un lenguaje en esas organizaciones que se acercaba a los programas de la izquierda del momento, ¿no? El clásico libro de Francisco Ferrara, ¿Qué son las ligas agrarias?, que se publica en 1973, que es una recopilación de documentos cualitativos y entrevistas con los dirigentes de las organizaciones liguistas, y una breve introducción o caracterización de Francisco Ferrara, que era militante del PCR, Partido Comunista Revolucionario Maoísta, ¿no? Respecto a cuál es la posición del partido en torno a este nuevo sujeto social, ¿no?
Como se pudo ver en la anterior diapositiva, aparecía también, en el caso de la experiencia liguista, la aparición de ese nuevo sujeto social que la izquierda veía, sobre todo la izquierda maoísta, veía como el gran hacedor de la revolución, ¿no? En primer lugar porque figuraba un nuevo contorno de las posibilidades políticas de aquel momento, y sobre todo porque desde la imagen general el campo aparecía como, por primera vez, factor importante para la transformación social. Como se discutía en aquel momento, desde el grito de Alcorta hasta la aparición de la experiencia liguista, el campo argentino no había sido el escenario de las principales transformaciones y de los procesos políticos y de discusión por el orden social, ¿no? Entonces, la aparición de la experiencia liguista marcaba ese nuevo horizonte, ¿no? Lo que para las otras organizaciones, sobre todo las centradas en la organización de la clase obrera urbana, veían como una debilidad, los maoístas veían en esta novedad de la experiencia liguista las potencias para la nueva Argentina que estaban tratando de construir, ¿no? Obviamente la experiencia liguista venía a confirmar en cierta medida las tesis del maoísmo, ¿no? Aquí está el campesino, para todos aquellos que dicen que no hay un sujeto campesino en Argentina, que no existe la política que nosotros planteamos, ¿no? A partir de nuestra lectura del proceso revolucionario chino, en cierta medida la experiencia liguista confirmaba estas tesis y al mismo tiempo era una intervención potente para Vanguardia Comunista, para el PCR, respecto de los debates estratégicos de la izquierda en aquel momento, ¿no? Obviamente que esto va a generar, digamos, un debate importante en aquel momento en la izquierda, desde posiciones por ahí las más entusiastas como la de Ferrara, que planteaban una homogeneidad de la experiencia liguista en cuanto a este carácter campesino, y otras organizaciones como Vanguardia Comunista, que también era maoísta, que veía en cierta medida una pluralidad de orientaciones sociales al interior de la propia experiencia liguista y que diferenciaba las direcciones centradas en ese campesinado rico que hablaba Lenin en el desarrollo del capitalismo en Rusia y la verdadera potencia revolucionaria aportada en el campesinado pobre, por ejemplo, el que va a estudiar, el que estudió Javier y que va a presentar ahora, ¿no? En el caso de la Liga Salaria Correntina. Pero la intervención de la antropología social también era importante en este aspecto, ¿no? Hay dos investigaciones centrales respecto a la experiencia liguista en aquel momento. La primera es la que aparece publicada, aunque el trabajo de campo fue realizado al mismo tiempo que la otra que voy a mencionar, pero que aparece por primera vez publicada, que es la de Eduardo Archetti en el norte de Santa Fe, en las colonias de Santa Cecilia, ¿no? Que, siguiendo esa gran tradición de los estudios de área, va a ser un trabajo etnográfico de mucho tiempo para tratar de dar cuenta de cuál es la base social, es decir, cómo reproducen su vida, digamos, estos colonos, y al mismo tiempo plantear ciertas estrategias y orientaciones políticas para la transformación social, ¿no? Como se comenta, digamos, y también a partir de lo que pude trabajar, Eduardo Archetti su intervención no era en cierta medida ingenua de un académico, sino que sabía perfectamente que lo que estaba produciendo tenía ese horizonte y al mismo tiempo él tenía sus propias posiciones respecto al contexto, ¿no? Planteaba a Eduardo Archetti que, volviendo a los debates estratégicos, ¿no? Que la transformación social tenía que darse por la vía armada, por ejemplo, ¿no? Era un gran lector de la prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PRT, etc., ¿no? Pero, sin embargo, su vínculo con el conocimiento social estaba dado de esta manera, ¿no? En esa antropología social que se diferenciaba de la antropología comprometida, que veía que el punto de partida tenía que ser la investigación basada en el trabajo de campo, y que solo después de una larga reflexión de diálogo entre los conceptos nativos y los conceptos teóricos se podía llegar a pensar en un programa para estas organizaciones, ¿no? Lo que van a problematizar, bueno, después la otra gran investigación es la de Leopoldo Bartolomé, que hace en 1973 en las colonias agrícolas de Apóstoles, en el sudeste de Misiones, acá cerquita nomás, un trabajo de campo también con colonos agrícolas que en ese momento estaban siendo organizados por el movimiento rural cristiano y el movimiento agrario misionero, ¿no? El trabajo de campo también, en la misma línea que la de Leopoldo Bartolomé, va a proponer en cierta medida
tres dimensiones que para ellos no estaban en cierta medida siendo consideradas por la izquierda del momento. En primer lugar, la cuestión étnica, ¿no? Y la etnia como una potencia económica, es decir, la etnia como una categoría no solo teórica, sino también nativa de diferenciación política al interior de las propias colonias y que marcaba, digamos, sus modos de intervención política, de sus modos de vinculación con lo público, etcétera, de estos sujetos sociales. La clase, digamos, acaba de aparecer, en primer lugar, la discusión en torno a si estamos hablando de campesinos o de empresarios capitalistas, ¿no? Y el problema de la religión, ¿no? Que empezaba, sobre todo en las colonias de Santa Cecilia, a ser un componente fundamental para entender la politicidad de las ligas agrarias, ¿no? Que incluso esa religión, si bien, como ya todos sabemos, ¿no? Las ligas agrarias, la experiencia liguista empieza a ser, tiene, digamos, en la acción católica, ¿no? En las organizaciones de ese tenor, un componente fundamental en la dirección y en la puesta en curso y en marcha de las consignas y de los programas políticos. En la vida cotidiana de esas colonias, las concepciones respecto a la religiosidad contrastaban respecto a estos planteos de la acción católica y del movimiento rural cristiano, ¿no? También estas investigaciones, como estaban orientadas a problemas del desarrollo, estaban enmarcados en ese discurso, veían en esa crisis agraria que se da hacia finales de los 70 y comienzos de los 70 de caída de los precios de los productos primarios, de éxodo, digamos, del campo a la ciudad y sobre todo de pauperización y proletarización de los productores agrarios. Estas investigaciones no solo apuntaban a resolver esta cuestión política, sino al mismo tiempo ofrecer soluciones para mejorar en cierta medida la producción y que puedan vivir en mejores condiciones según los indicadores de desarrollo humano que delineaban las agencias internacionales y nacionales para atender cuestiones de desarrollo, ¿no? Bien, acá bueno, podemos ver algunos de los textos fundamentales, el de Ismael Viña, Tierras y Clase Obrera, que lo reseñó críticamente Eduardo Archetti en una publicación en 1974 en el Desarrollo Económico, que sería la posición del socialismo revolucionario. Ismael Viña era dirigente de la organización comunista Poder Obrero, componente, digamos, de este socialismo revolucionario, que tenía una posición muy discordante respecto a la izquierda de ese momento. Planteaba que no había que hacer alianza con la burguesía nacional, que había que tomar el poder, que el campo era plenamente capitalista, que no había campesinos, que incluso la expropiación era progresiva en tanto producía ese proletario rural que luego va a ser el sujeto de la revolución, etc., ¿no? Las publicaciones de Leopoldo Bartolomé, que si bien la de Base Social y Ideología de las Movilizaciones Agraristas es del 82, el grueso del trabajo de campo se hizo en este contexto, entre 1973 y 1975, y que bueno, por estrategias de Bartolomé fue publicado recién hacia finales de la última dictadura. Acá, en Argentina, en Desarrollo Económico, pero que él lo presentó también en un congreso en Francia en el 77. Y ¿qué son las ligas agrarias de Francisco Ferrara que habían mencionado? Bien. ¿Es posible leer a la antropología social de la experiencia liguista siendo parte del debate programático estratégico de la izquierda? De la imposición, sí. De hecho, todas las investigaciones, más allá de que utilicen un lenguaje crítico y que no se planteen con ese tenor, digamos, están tratando de intervenir en ese debate y uno lo puede plantear, sobre todo en el caso de Archetti, como una intervención consciente, ¿no? En primer lugar, para las investigaciones antropológicas de aquel momento, la base social de la Liga se estaba conformada por una pléyade, digamos, variopinta de sujetos sociales, pero se encontraba dirigida social y políticamente por farmers, digamos, por empresarios agrícolas. Utilizaban la categoría del farmer, que sería para el lenguaje de la izquierda, un pequeño capital, ¿no?, que explota trabajadores en el periodo de la cosecha y que solo en tiempos de no cosecha utiliza fuerza de trabajo familiar para la reproducción de la unidad doméstica económica, digamos, ¿no? También planteaban que fue la coyuntura de crisis en el sector agrario la que acercó a las organizaciones liguistas a la consigna de la izquierda. Es decir, no planteaban que las bases, digamos, de las organizaciones liguistas
fueran efectivamente y conscientemente revolucionarias, sino que sus reclamos y la forma en la cual estaban pensadas en esa coyuntura empalmaron con los programas de la izquierda de aquel momento, sobre todo la lucha contra los monopolios industriales, contra los grandes terratenientes, y que en el programa de liberación nacional, como uno de sus grandes ejes estructuradores era específicamente la lucha contra los monopolios, la categoría nativa de etnia, tal como la entendían los colonos agrícolas de Apóstoles, era contraproducente respecto a cualquier iniciativa de organización y de instalación de problemas colectivos en el sector, ¿no? La diferenciación entre alemanes y polacos, entre ucranianos y polacos, y las categorías morales y de diferenciación entre las distintas colectividades generaban, digamos, una tarea importante para el desarrollo de un proceso más general de cooperativización de la economía, ¿no? Entonces el vaticinio de Bartolomé hacia el final de los colonos de Apóstoles es que una estrategia de ese estilo también probablemente fracasaría, ¿no? Lo mismo para Eduardo Ketty, planteaba también una estrategia similar para las colonias de Santa Cecilia, digamos, en el norte de Santa Fe, atendiendo a la necesidad de que no se... necesidad, digamos, también de los propios sujetos de no despoblar el campo y quedarse ahí, digamos, ¿no? Que también era una de las consignas importantes en aquel momento, ¿no? En este sentido, tanto en términos explícitos como implícitos, la antropología social se acercaba a las posiciones minoritarias en la izquierda, como la de Alemán de Viñas, de la corriente denominada por sus contemporáneos como socialismo revolucionario. Es decir, planteaba que estábamos frente a un campo que estaba ya desarrollado plenamente en términos de sus relaciones sociales capitalistas, que no había, digamos, un campesinado, que no eran revolucionarios y que por lo tanto, más allá de que no lo digan, estaban en cierta medida vinculados a esta estrategia de la OSPO del socialismo revolucionario, ¿no? Acá una nota a pie, si bien la OSPO en 1974 decide sumarse a la vía armada, hay una playa de organizaciones minoritarias que surgieron de la decisión de la OSPO y de otras organizaciones que también estaban enroladas en este espectro del socialismo revolucionario, que en cierta medida derivaron en un modo de acción política parecido también al de la antropología social de aquel momento, es decir, se dedicaron a la investigación. Llegaron al punto en que decían, bueno, no sabemos lo que tenemos que hacer, lanzarnos a la vía armada mediante un axioma no nos es potente, tampoco la estrategia de alianza con la burguesía nacional, tampoco la vía insurreccional. Todo lo que tenemos delante en realidad son impresiones propias de proclamas políticas y de discursos incendiarios, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es investigar. Entonces organizaron grupos de estudio, grupos de investigación, y entre 1973 y 1976 empezaron a desarrollar ese conocimiento para la construcción de un programa revolucionario. Obviamente, con la llegada de la última dictadura, muchos de estos intelectuales terminaron también, corrieron la misma suerte que sus compañeros de las otras organizaciones, ¿no? Estas experiencias son tendencia socialista, orientación socialista, que surgieron en Rosario y en Córdoba fundamentalmente, ¿no? Y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Bien, conclusión. La experiencia liguista fue un laboratorio para el debate estratégico en las izquierdas, así como un espacio de intervención científico-política de una disciplina en vías de crecimiento, la antropología social, ¿no? El caso Misiones es el palmario, digamos, de esta antropología social basada en trabajo de campo, y en aquel momento la carrera de antropología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Que muestran los dos polos de cómo se estaba dando la disputa al interior de del propio proceso de institucionalización y profesionalización de la disciplina de la antropología social, ¿no? En Misiones se leía a Durkheim, se leía a Lévi-Strauss, se leía a la tradición sociológica fundamentalmente, tenía un vínculo muy directo con la tradición británica de etnografía, y en Mar del Plata se estudiaba a Franz Fanon, a Mao Zedong y a los principales intelectuales y dirigentes de los distintos procesos revolucionarios del tercer mundo y de la liberación nacional. Entonces se están marcando
en los programas y la estructuración de esas carreras, por los propios testimonios también de los estudiantes de aquel momento, que Misiones y Mar del Plata muestran esa fractura al interior de la propia comprensión de la antropología social y sobre todo del vínculo más general entre ciencia y acción política. Asimismo, el debate acerca de qué hacer ante la lucha liguista permite ver una tensión marcada, como lo había señalado, entre dos formas de comprender el vínculo entre conocimiento científico y acción política. Uno axiomático, que partía de ciertas doctrinas, ya sea de los programas de las tradiciones consolidadas, o bien de las lecturas de los principales teóricos del momento, que luego tenían que aplicarse a la realidad, y una antropología social que partía de poner entre paréntesis las teorías dominantes, hacer un proceso de inmersión en el trabajo de campo y luego dialogar con esas teorías dominantes a partir de los hallazgos desarrollados a partir de esa experiencia etnográfica, ¿no? Obviamente que por deriva lógica, los modos de intervención pública de ambas orientaciones revelan el privilegio por distintos estilos de escritura, ¿no? Uno más ensayístico y político, en el caso de la antropología comprometida y de la izquierda en general, digamos, y otro monográfico o académico propio de esta antropología social basada en el trabajo de campo y de estos intelectuales como Ismael Viñas. Si uno puede leer ese libro, se los recomiendo, Tierra y Clase Obrera, que está muy bueno. Tiene ese estilo monográfico muy parecido al de Lenin en el desarrollo del capitalismo en Rusia. Muchas estadísticas, entrevistas, ¿no? Tratando de mostrar, digamos, un proceso de investigación importante y no la cita de autoridad, la retórica, el ensayo y hipótesis sustentadas a partir de la creatividad de la pluma de quien lo escribió. Obviamente esto generó también dos formas distintas de circulación y reconocimiento de esa producción científica, ¿no? En el caso de los géneros más ensayísticos, las revistas político-intelectuales, los libros de gran tirada, ¿no? Y en el caso de la antropología social basada en el trabajo de campo, sobre todo las publicaciones académicas en aquel momento y obviamente las editoriales universitarias que estaban empezando a desarrollarse en aquel momento. Por ende, digamos, en suma, los combates intelectuales en torno a la experiencia liguista expresan la materia encarnada de una época de la historia social y política científica del país. Uno puede leer en la experiencia liguista los debates y las batallas más generales de la sociedad argentina concretizadas en la experiencia de un sujeto que tenía sus propias particulares, pero que al mismo tiempo generó una torsión en el propio campo político e intelectual del país que generó, digamos, una productividad notable en la producción científica, en la producción de ideas políticas y sobre todo en las orientaciones para la intervención de la realidad. Bueno, así que hasta acá llega mi presentación, así que muchas gracias.